Bonita tarde, estimada comunidad del Parlamento Ciudadano Construir. Espero que hayan tenido una excelente y feliz Navidad y desde luego un extraordinario año nuevo, y hoy nos encontramos de nueva cuenta con ustedes aquí en el diplomado Construir Buenos Ciudadanos, Mejores Seres Humanos. Hoy iniciamos nuestro módulo 5 y el tema del módulo 5 es cultura de la legalidad. Y está conmigo nuestra amiga de toda la vida, la maestra Ángela Villeda Miranda, quien nos va a compartir sus saberes y conocimientos respecto al tema. Pero ¿quién es ella? Pues, aparte de ser mi amiga, ¿quién es ella? Ella es una profesional que ha trabajado el tema de perspectiva de género y de infancia, violencia contra las mujeres. Hemos compartido proyectos en la vida, sobre todo dos, el programa contra la explotación sexual comercial infantil. Ella se encontraba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente la visitaduría que se hacía cargo del tema de mujeres e infancia, y nosotros estábamos en una institución que parecía que era contraria en este sentido, pero ese proyecto nos hermanó y a partir de entonces estamos juntos aquí. Ella es una profesional calificada en el estándar ECO 076, denominado Evaluación de la Competencia de Candidatos con base en estándares de competencia laborales del conocer, pero también en el estándar ECO 0539, Atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Especialista, Especialista. Sus estudios consisten en maestría en Ciencias Penales, con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México y tiene cursos de actualización, el asesor en línea de la UNAM, con el Ceneval, elaboración de reactivos, juicios orales, alienación parental, metodología de la investigación social, seminario La prueba y argumentación de los hechos, jornada sobre justicia penal, la reforma constitucional sobre la justicia penal y seguridad pública, también por la UNAM, y jornada sobre justicia penal, actualización en criminalística, el secuestro, prevención y manejo, amparo en materia penal, y también sobre identificación y abuso de drogas, fotografía forense y criminalística. Es abogada postulante, ha sido asesora en muchos lugares, sobre todo en el tema de género, violencia familiar, delincuencia infanto-juvenil, criminalidad femenina y derechos humanos. Y ha elaborado diagnósticos situacionales estratégicos, me consta, hicimos uno para el estado de Michoacán de violencia contra las mujeres, compartimos nuestras experiencias y dejamos todo un proyecto, una iniciativa de ley, en fin. Y en los entornos externos e internos mediante el análisis de oportunidades y amenazas y de fortalezas y debilidades. También ha sido docente en áreas del dominio académico como derecho civil y familiar, derecho penal y procesal penal, derechos humanos, equidad de género, violencia familiar, violencia de género, justicia para adolescentes, criminología como ciencia interdisciplinaria de la conducta antisocial, criminalidad femenina, victimología y criminalística. Es largo, la verdad son muchas hojas, el currículum de nuestra amiga, la maestra Ángela Villeda, y digamos, quisiera solamente señalar que, como se los hemos dicho, invitamos a gente que ha tenido una alta experiencia académica y pedagógica y sobre todo en este tema, cultura de la legalidad, nada mejor que la maestra Ángela Villeda. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra sesión el día de hoy? Recuerden, en la primera hora ella va a hacer la presentación de su trabajo con continuidad. Terminando la primera hora, hoy nos trajo un manjar, tres videos que están relacionados con los temas que veremos el día de hoy. Al terminar los videos, de nueva cuenta ella hará uso de la voz 20 minutos más
Y en la última media hora del día de hoy abriremos el Parlamento Ciudadano. Así es que dejo con ustedes a la maestra Ángela Villeda. Muchas gracias. Gracias, maestro. Es un placer estar contigo trabajando. Yo le agradezco al equipo que pudo crear este diplomado, pero de manera particular, bueno, pues a Enrique Ramírez Gómez, por haberme invitado a desarrollar este tema tan importante que es un tema que toda la ciudadanía debiéramos conocer. Como sabemos, pues todos los temas son importantes. El contenido de los cursos es ambicioso. Vamos a procurar terminarlo de manera adecuada. Vamos a recordar que este módulo 5 tiene pues son 6 los temas que vamos a abordar. Así es de que cada uno de ellos merece más tiempo del que vamos a hacer en los 6 temas que tenemos que abordar. Esperemos que todos queden satisfechos. Yo agradezco la presencia de los compañeros que están en este momento y de los que están en línea también los agradezco, porque sin su presencia no sería posible que estuviéramos aquí. Si quieren, empezamos a abordar el primer tema. Ya sabemos cómo se llama nuestro diplomado y el tema que nos toca ver ahora es cultura de la legalidad. El primer tema que vamos a abordar son conceptos básicos. Conceptos básicos, y vamos a iniciar con el tema de cultura. Vamos a ver qué entienden ustedes por cultura. Bueno, ya están aquí, bien, vemos los objetivos. Este es el objetivo general. Y qué bueno que lo pusieron, porque viendo este objetivo general, tenemos que tener en consideración que el no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti es muy importante. Aquí tendríamos que reflexionar y hacer un análisis de todo lo que ocurre para cuando nosotros estemos viendo la forma como nos vamos a comportar, tratemos de no dañar a los demás, de no dañar a los demás y de tratar de que ellos entiendan que este tema es importante, que debe ser conocido por todos. El principio humanista, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, es tan importante porque aborda incluso o nos da la posibilidad de tener algo para nosotros de manera personal. Y es que vamos a tratar de tener muy en cuenta todo lo que vamos a ver para que los aprendamos. La cultura de la legalidad y juridicidad es tan importante que toda la gente tendría que saberlo. Son varios los temas que podríamos abordar nada más con este objetivo general. Así es de que, bueno, pues creo que si ustedes quieren que vayamos revisando cada uno de ellos, lo podemos hacer. Capacitar en la cultura de la legalidad a la ciudadanía para conocer su esencia de legitimización de la normatividad y diferenciarla de la cultura de la juridicidad. A veces confundimos los temas. Y no es tan malo, porque a veces confundimos y los usamos como si fueran sinónimos, y no son sinónimos. Vamos a tratar de que queden muy claros los conceptos, y cuando hablemos de la legalidad autoritaria, pues ya vamos a saber qué es la legalidad, qué es la juridicidad, y algunos otros temas que iremos abordando poco a poco. Dimensionar a los derechos humanos como el consenso más grande de la historia humana sobre un determinado sistema de valores y no solo como un instrumento jurídico que contiene normas que regulan y protegen la dignidad de todos los seres humanos. ¿No se imaginan ustedes
este objetivo específico es tan importante y podríamos entretenernos, como les dije hace un momento, ver que cada uno de los temas que se abordan merecerían más tiempo para poder abordarlos completamente. Explicar a los ciudadanos el viejo dilema entre Maquiavelo o Montesquieu, que ha recorrido el mundo occidental, evitando con ello que se siga negociando la justicia con la finalidad de construir un mundo más justo mediante el cumplimiento de las leyes. La verdad, esto es algo maravilloso que cuando tuve la necesidad de leerlo, porque sí se me hacía así como una necesidad de dejar otras cosas para poder abordar este tema, me parece que es conveniente que lo sepamos para concluir con algo que tal vez ustedes no lo van a aceptar, pero se los voy a decir en el momento oportuno. Estudiar la corrupción como el resultado del incumplimiento de los principios de la cultura de la legalidad y de la juridicidad democrática que ha contaminado los procesos electorales que definen la legitimación del poder público y el ejercicio de los gobiernos. Este es otro tema que, bueno, es de actualidad. Siempre ha sido la corrupción un tema de actualidad, sobre todo la corrupción política. Así es de que vamos a hablar un poco de ello y vamos a tratar de que todo quede muy claro. Así es de que, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema viendo cuáles son los temas que se van a abordar. Son bastantes, son 6. Les decía yo que cada uno de ellos merece más tiempo. El concepto de cultura de la legalidad, juridicidad y Estado de Derecho son los conceptos básicos que vamos a abordar el día de hoy. Estado de Derecho y Estado jurídico. Es el contenido de este primer tema y de este primer día. El tercer tema, cultura de la legalidad y cultura jurídica, también son importantes. Todos los temas que ustedes ven que aparecen en esta diapositiva son muy importantes. Hay algunos que de manera personal pues nos llaman más la atención, como son los derechos humanos. Pero todos estos conceptos están relacionados y a la población le hace mucha falta conocerlos. No puedo decir que a profundidad, pero sí de tal manera que logren entender lo que tenemos que hacer, lo que está sucediendo y ver cómo vamos a lograr un cambio en nosotros, aprendiendo que no solamente debemos protestar, sino también hacer propuestas. La cultura de la legalidad en México, bueno, también otro tema importantísimo, como todos los que aparecen en este tema de cultura de la legalidad. Para iniciar con nuestro curso, vienen aquí algunas preguntas que debemos resolver, pero sabemos que en este momento no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer poco a poco cuando vayamos retomando todo lo que vamos a platicar y al final vamos a tener la respuesta a todas estas preguntas. No son muchas, hay algunas que son importantísimas y que, bueno, vamos a tratar de que la respuesta sea favorable. Adelante. Iniciamos pues con el primer tema, conceptos básicos de cultura, legalidad, juridicidad y Estado de Derecho. Empezamos con cultura. Cuando estuve viendo las presentaciones, las primeras presentaciones, en varias ocasiones se mencionó de dónde, cuál es el origen etimológico de la palabra cultura. Y bueno, decían que se deriva del latín cultus y que viene ahí la respuesta con colere. Y colere significa, decían los compañeros, incluso el maestro Enrique Ramírez, que es el cuidado, el cultivo de la tierra, el cuidado de la agricultura. Es cierto, a mí de manera así inmediata me vino a la mente Cicerón. Cicerón porque él utilizó
esto del cuidado de la tierra para hablar y tocar esta metáfora de cultura anime, pero en un sentido que me apasiona, porque es la enseñanza a través del espíritu. Y eso me llamó muchísimo la atención. También recuerdo a Rousseau con su trabajo, que él decía que la cultura también puede ser utilizada para transmitir la enseñanza a las personas, pero desde el punto así, del alma. Después viene avanzando esto y seguimos viendo cómo las personas cambian, cómo también cambia este concepto de cultura. Pues también podríamos hablar algo de Francia, pero me gustaría más ya hablar algo, y es muy poco, del siglo XIX, porque fue en el siglo XIX cuando ya se empezó a notar el cambio de la definición de cultura, con la aparición de las ciencias sociales. Así es de que esto nos da la oportunidad de ver los conceptos que ahora tenemos de cultura. Este concepto de cultura a mí me gusta muchísimo, porque dice que cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época o grupo social. En esta definición también se aborda el concepto de cultura popular, entendida como el conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Para poder entenderlo, y de manera muy completa, ¿qué es la cultura? Yo sugiero que analicemos en primer lugar esta parte. El conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico e industrial. Si nos ponemos a analizarlo, vamos a ver que de alguna manera sí resulta complejo, porque bueno, se habla de un conocimiento teórico, se habla también de los valores, se habla de las épocas y se habla de los diferentes grupos sociales. Y me viene a mí de inmediato a la mente que México es un país pluricultural y que vamos viendo que cada región tiene sus particularidades que tendríamos que conocer de manera profunda para poder entender cómo es que ha sido nuestro avance en todos los aspectos. Además que este concepto me parece que si lo analizamos de manera profunda, podríamos nosotros lograr elaborar una definición propia de lo que es la cultura. Porque ese es lo que yo alcanzo a percibir de este concepto. Es tan rico y tiene tantas cosas que nos pueden ayudar, porque en la primera parte ya nos va diciendo cómo se ha llevado a cabo el avance en la forma de vida, las costumbres, el conocimiento y el grado de desarrollo artístico, científico e industrial. ¿Qué nos dice esto? Que hemos crecido como sociedad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Por eso me gustó mucho esta definición. Este conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo es muy amplio y da cabida a la diversidad, al dinamismo, al poder y al conflicto. Y me parece que sí tendríamos que abordarlo así, de esa manera, para empezar a entender cómo es que se llevó a cabo todo esto. Mencioné que México es un país pluricultural y sí tendríamos que abordarlo de esa manera. Todas estas cosas que nos proporciona esta pequeña definición da cabida a la diversidad, al dinamismo, al poder
y a los conflictos. No solamente nos habla de ese conocimiento teórico, de las costumbres, de la forma de comportamiento de las personas, nos habla también de que esto puede dar lugar al conflicto. ¿Por qué? Porque vamos avanzando, porque vamos cambiando, porque todo esto es dinámico. Y ese dinamismo y esa necesidad de poder puede crear precisamente el conflicto. ¿Por qué? Porque podemos estar o no de acuerdo con lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo. Todo esto es muy relevante para la cultura. Para la cultura de la legalidad, que es un tema que tenemos que abordar. Para la política, porque bueno, pues aquí vemos que participa de manera determinante el hombre, el ser humano, porque aquí está su comportamiento, todo lo que implica la política, el ser humano. Todas esas cosas que a veces no nos atrevemos a manifestar abiertamente. Y la cultura política, tan difícil de definir, porque la cultura política es muy difícil de definir. Sin embargo, sí podríamos hablar un poco de ella. Como vemos, todo esto, si nosotros habláramos de la cultura política, pues también tendríamos que hablar y mencionar un poco este concepto básico de legalidad. La legalidad, ¿en qué consiste la legalidad? En que toda acción o conducta que se realice esté dentro del marco de la ley. Significa conformidad con la ley. Pero resulta de que no sabemos qué es la legalidad y mucho menos sabemos qué es la ley. Poca gente sabemos qué es la ley. Sin embargo, también sabemos que con base en la ley tenemos que tener cierto comportamiento. Cuando hablamos de la función del Estado y el actuar de todos y cada uno de sus órganos, que deben realizar sus actos con base en el denominado principio de legalidad, nos damos cuenta de que no sabemos gran cosa de la legalidad. Los actos de los poderes públicos están sujetos a la ley. Adelante, por favor. Pero tendríamos que ver primero qué es el principio de legalidad. El principio de la legalidad determina algo que sí sabemos y lo llevamos a cabo en ocasiones, pero no lo tenemos muy claro. Los particulares pueden hacer todo lo que no está prohibido en la ley, pero si no conocemos la ley, si no sabemos qué es la ley, ¿cómo vamos a saber qué es lo que está o no prohibido? Las autoridades solo pueden hacer lo que expresamente les faculta la ley. ¿Y qué les faculta la ley? No sabemos lo que les faculta la ley. A veces nosotros hablamos de derechos y decimos, ¿para qué sirve el derecho? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, pues sirve para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, para que aprendamos a convivir con los otros, independientemente de que la ley no nos concierna. Esa ley nos va a permitir tener una mejor vida. ¿Por qué? Pues porque la ley está estableciendo eso, que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permita y los particulares podemos hacer todo lo que no está prohibido en la ley. Pero si la desconocemos, ¿cómo lo vamos a lograr? Para poder hablar del principio de legalidad,
que es un principio jurídico, tendremos que conocer sus alcances, la importancia, sus principales elementos. ¿Y cuáles son esos alcances del principio de legalidad? Tendríamos que ir con mucho cuidado para ver cuáles son sus alcances. ¿Vemos cuáles son sus alcances, por favor? Sus alcances. Dice, el respeto a la Constitución y a las leyes. Sí, aquí tendríamos que saber qué es la Constitución y que las leyes deben de estar acordes a la Constitución y que debemos respetar las leyes que emanen de esa Constitución, las garantías de los derechos y libertades fundamentales. Fíjense bien, aquí, cuando hablamos de la Constitución, ¿qué es lo que sabemos de la Constitución? Que la Constitución tiene algo que nos dice que las garantías y los derechos, las libertades fundamentales, están contempladas en ese documento. Que también está contemplado el control judicial de la legalidad. Y tendríamos que ver cuáles son esos derechos y libertades fundamentales que se contemplan en este apartado de garantías y el control judicial de la legalidad. Si no sabemos todo esto, no podemos exigir, no podemos disfrutar de todo lo que podríamos disfrutar si conocemos bien la Constitución, las leyes y todo lo que se deriva de estas leyes. ¿Cómo es que se protegen los derechos y libertades fundamentales, por ejemplo? ¿Y en qué consiste el control judicial de la legalidad? La importancia de esto, ¿en qué estriba? Bueno, pues es precisamente esa, la garantía y protección de los derechos y libertades individuales. Y aquí tendríamos que decir, ¿sabemos cuáles son esos derechos? ¿Sabemos cuáles son esas libertades individuales? También tendríamos que ver a dónde están, dónde aparecen, cómo surgieron y por qué se habla en la Constitución de los derechos y libertades fundamentales. ¿Y desde cuándo es que se habla? El límite al poder del gobierno es una garantía para los ciudadanos, porque el gobierno, los funcionarios públicos, tienen que actuar de acuerdo con el principio de legalidad, respetando la ley, conociéndola. El poder público y su actuar solo son lícitos cuando se ejecutan de acuerdo con la ley. Aquí que vemos esto, el poder público y su actuar solo son lícitos cuando se ejecutan de acuerdo con la ley. ¿Y qué es lo que se ejecuta? ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cuáles son esos actos que realizan los funcionarios públicos, el gobierno? Todavía lo desconocemos, no lo sabemos y tendremos que adentrarnos para saberlo y entonces poder decir, efectivamente, a mí me están haciendo algo, me están pidiendo algo que no es lícito, es ilícito. Porque el actuar del poder público debe ser de acuerdo con la ley. Una ley preexistente y válida, cuando se realizan con base en la certeza e igualdad. ¿Y qué significa certeza? ¿Y qué significa igualdad? Pues la certeza es eso, que tendríamos que ver cómo está elaborada la ley y cuáles son las cosas que nos permite y cuáles no. Y la igualdad es muy importante porque las autoridades, los funcionarios públicos pueden darnos un trato desigual a las personas, a los grupos, y podemos salir afectados por esta situación. Así es de que sí es conveniente que nosotros lo conozcamos.
y lo conozcamos con un lenguaje que se nos acerque, no con un lenguaje jurídico que no podemos en ocasiones comprender. Por favor, seguimos. ¿Cuáles son los principales elementos? La existencia de una norma jurídica previa. Una norma jurídica previa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que es una norma jurídica previa? Que para poder aplicarla debe de haber sido redactada, autorizada, promulgada antes de que sea aplicada. La exigencia de la reserva de la ley. ¿Quién me puede decir de los que estamos aquí qué es la exigencia de la reserva de la ley? Vamos a ver, vamos a dejarlo, porque tenemos que también interesarnos en esta parte. La prohibición de la retroactividad de la ley. ¿Sabemos también qué es la retroactividad de la ley? A veces decimos, la retroactividad de la ley, ¿qué significa? Bueno, pues significa que la ley no puede ser aplicada si algún hecho ocurrió antes de su promulgación, antes de que se hubiera publicado la ley. Y también tendríamos que ver en qué casos se puede aplicar o prohibir la retroactividad de la ley. La garantía de los derechos y libertades individuales. ¿A quién corresponde garantizar los derechos y libertades individuales? Bueno, pues le corresponde al Estado. Ese reconocimiento de los derechos y libertades individuales están en la Constitución. Y a través de ese reconocimiento es que se garantiza los derechos y libertades individuales. La exigencia de una interpretación restrictiva de la ley penal y de una motivación suficiente de las decisiones administrativas. Aquí, cuando hablamos de esto de una motivación suficiente de las decisiones administrativas, pues sabemos que esto viene a ser que cuando se está llevando a cabo alguna situación, la decisión de las autoridades administrativas tendrán que estar debidamente fundadas y motivadas. Y la interpretación restrictiva de la ley, ¿a qué se referirá esa interpretación restrictiva de la ley? A mí casi no me gusta este tipo de cursos porque a mí me gusta que se participe, que diga en este momento, yo quiero decir qué es esta parte, qué es esto que está preguntando la persona que está al frente. Y la verdad, creo que sería muy enriquecedor porque se debe partir de la base que la retroalimentación es importantísima para poder llevar a cabo esto. Pero claro que está el Parlamento en este momento, lo vamos a ver más tarde, y entonces es cuando me van a poder decir cuáles son las cosas que yo estoy dejando sin mencionar. Adelante, por favor. Aquí, en esta diapositiva, se trata de observar la diferencia entre legalidad y legitimidad. Estos conceptos se refieren al poder, pero indican dos requisitos distintos de poder. Vamos a ir viendo cómo es que los podemos entender. La legalidad. El requisito de poder de la legalidad pertenece al orden del derecho positivo y sus normas contienen siempre fuerza de ley. Genera una obligación jurídica. ¿Una obligación jurídica de qué? De tener un comportamiento acorde a lo que explica la ley. Significa el ajuste o sometimiento de una determinada conducta
a lo que prescriben las normas, sea cual sea el rango de la ley. Y el requisito de titularidad de la legitimidad, bueno, vemos que nos lo dice la diapositiva, forma parte del orden de la política y de la ética pública. Es la fundamentación de las normas y de las decisiones. Para la política se relaciona con la capacidad de un poder para obtener obediencia de la sociedad. Pero hay que tener cuidado, veamos qué dice aquí. La capacidad de un poder para obtener obediencia de la sociedad sin recurrir a la coacción, como amenaza de la fuerza, pudiendo decir entonces que un Estado es legítimo si los miembros de la comunidad aceptan la autoridad vigente. ¿Cómo ven este párrafo? Este párrafo significa bastante y tendríamos que verlo. La capacidad de poder obtener obediencia de la sociedad sin recurrir a la coacción. ¿Cómo es que se puede lograr esto? ¿Cómo es que podemos evitar la amenaza de la fuerza? Si un Estado logra esto, entonces es un Estado legítimo si los miembros de la comunidad aceptan la autoridad vigente. Y la autoridad vigente lleva a cabo sus actos conforme a lo que dispone la ley. El requisito de ejercicio del poder desde la perspectiva de la legalidad, esta perspectiva en la que se suele poner el súbdito. Nosotros nos tendríamos que poner en esa parte. ¿Cómo puede ponerse el súbdito? ¿Cuál es mi perspectiva? Y la legitimidad, el requisito de la legitimidad. ¿Cuál puede ser la perspectiva en la que se suele poner el titular del poder? Lo vamos a ver porque sí está más siguiendo la diapositiva. Que sea el interés, dice aquí, el requisito del ejercicio del poder. La legalidad significa, ¿qué significa la ley? ¿Qué podemos encontrar del contenido de la ley? Para que esto interese al súbdito. ¿Qué es lo que vamos a pedirle al Estado para que nosotros, como gobernados, tengamos ese interés de que la ley y todas las acciones que lleva a cabo el Estado sean legales? Y la legitimidad, que el poder sea legítimo, es el interés del titular del poder. ¿Cómo ven esto? Que el poder sea legítimo. Ese es el interés del titular del poder. Y tendríamos que determinar si efectivamente el actuar de las autoridades está siendo legítimo cuando llevan a cabo el ejercicio del poder. ¿Y qué piensa el súbdito de la legitimidad? La legitimidad del poder para el súbdito es el fundamento de su deber de obediencia. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir este pequeño párrafo? La legitimidad del poder es el fundamento de su deber de obediencia. Y para la legitimidad para el titular del poder es lo que funda su derecho. Regresemos con el súbdito. La legalidad del poder es la principal garantía de su derecho
para no ser oprimido. ¿De qué nos da la idea esto? La legalidad del poder es la principal garantía de su derecho para no ser oprimido. ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Lo entendemos así? Y lo repito, la legalidad del poder es la principal garantía de su derecho para no ser oprimido. ¿Cómo tiene que actuar el titular del poder? ¿Verdad? Aquí tendríamos que hacernos esa pregunta. La legalidad es lo que establece el poder del titular, porque el titular del poder tiene que actuar conforme a la ley. Eso es lo que nos está diciendo la legalidad, ¿verdad? Seguimos, por favor. Terminamos con esta diapositiva y vamos a empezar el 1.3, concepto básico de juridicidad. La juridicidad también es conocido como la legalidad objetiva. En este caso, vamos a hablar únicamente de la juridicidad. La juridicidad se refiere a la aplicación razonada y jerárquica de los grandes principios jurídicos, como la justicia y la equidad, los cuales se encuentran en el ámbito constitucional y nos llevan a un ámbito supraconstitucional. Aquí también surgen otras dudas. Y la primera tendría que decir, ¿cómo la justicia? ¿Qué es la justicia? Y hemos escuchado mucho de la justicia. ¿Y qué es la equidad? Vamos a ver qué es la justicia y qué es la equidad. Porque sabemos, tal vez sí sabemos, porque también debemos entender que muchos de los que estamos aquí tenemos el conocimiento, pero lo que no hemos hecho es darle nombre. Y también tendríamos que ir dándole nombre. ¿Qué es la justicia y qué es la equidad? Son dos interrogantes que tendremos que resolver. La juridicidad también busca dar un sentido interpretativo, descriptivo y más amplio de lo establecido. No se limita a la ley formal, sino también a los valores y principios implícitos en el sistema jurídico. En estos dos párrafos, o tres, ya estamos viendo grandes interrogantes. ¿Qué es justicia y qué es la equidad? ¿Cuáles son esos valores y principios implícitos en el sistema jurídico? Tendríamos que ir analizando toda esa parte para poder determinar. Ahora sí, ya entendimos lo que es la juridicidad. Seguimos, por favor. Los principios y normas que regulan la conducta en una sociedad humana. Establece la legalidad o ilegalidad de acciones y decisiones e implica que todos los estados deban actuar como. ¿Cómo deban actuar los estados? Pues deben actuar de acuerdo a lo que está previsto en la ley. Revitaliza el concepto de lo público y la importancia de la participación ciudadana a través de la legitimación procesal y los mecanismos de audiencia pública. Seguimos encontrando algunas cosas. Tendríamos que saber en qué consiste la legitimación procesal y cuáles son los mecanismos de audiencia pública. El penúltimo párrafo. Reconocer y hacer valer real y ordenadamente los derechos
fundamentales de las personas. Esto ya, aparentemente ya lo vimos en una de las diapositivas anteriores, cuando se hablaba de la garantía. La garantía de la garantía ¿no nos acordamos? Sí nos acordamos. Los derechos fundamentales de las personas deben de ser reconocidos y garantizados, ¿o no? Sí, sirve de contención a los abusos del poder. ¿Qué es lo que sirve de contención a los abusos del poder? Algo que nos está diciendo la legalidad o la juridicidad. Es una pregunta. Sirve de contención a los abusos del poder. ¿Qué es lo que sirve de contención? Es la disposición, vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Es la disposición de que todo el actuar del gobierno y los funcionarios públicos debe de ser conforme a lo dispuesto en la ley previa. Adelante, por favor. Veamos si esto también es cierto. El principio de juridicidad es un elemento primordial que se emplea para reconocer los derechos inherentes a la persona. Además, para la protección y aún para el incentivo de tales derechos. Este párrafo también, todos los párrafos que están apareciendo en las diapositivas nos pueden dar mucho para estar hablando de ellos. ¿Cómo podríamos decir algo de este párrafo? Para reconocer los derechos inherentes a las personas. ¿Dónde están reconocidos los derechos inherentes a las personas? En nuestro país están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en algunas leyes. ¿Quién es el encargado de proteger los derechos inherentes a la persona? Es una pregunta también que tendremos que resolver. ¿Y cuál es ese incentivo de tales derechos? Cada párrafo merece un análisis profundo. El principio de juridicidad en la administración pública se relaciona con los principios de legalidad. Legalidad. ¿Qué podemos decir nosotros de la legalidad? ¿Qué podemos decir de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad? ¿De qué nos habla la legalidad? Ya lo vimos. La legalidad nos habla de que el comportamiento no solamente de las autoridades, sino también de la ciudadanía, de los individuos, tiene que ser apegada a lo que dice la ley. ¿Y la tipicidad? ¿A qué se refiere la tipicidad? La tipicidad se podrá referir, y esta es una pregunta que les voy a hacer. A ver, la tipicidad se podrá referir a alguna conducta que esté prohibida por la ley, a que alguna ley tenga redactada la forma de comportamiento que debe llevar a cabo una persona y que no lo haya hecho, que haya ido contra esa disposición que aparece con la ley, aparece en la ley, y que esa conducta haya afectado a alguien más. Tenemos nosotros en
en toda la legislación hay alguna que nos dice cuáles son algunas conductas que están consideradas como delito. Y tiene que, cuando una persona está siendo acusada de haber cometido ese delito, tendremos que ver si la ley establece cómo debe de haberse llevado a cabo esa conducta. Y si se llevó así como está, pues entonces habrá que sancionar. Esta persona llevó a cabo un acto antijurídico. ¿Por qué? Pues porque violentó lo que estaba dispuesto en la ley. Y culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Pues es cuando encontramos a esta persona que llevó a cabo la conducta y la realizó y tendrá que ser sancionada. Vamos a empezar ya con otro tema. Terminamos con el de juridicidad, con el de legalidad. Antes de empezar este concepto básico de Estado de Derecho, yo quiero decirles que la juridicidad permite que la población, cuando es entendida, cuando es conocida, porque la juridicidad debe de ser conocida no solamente por los abogados, por los filósofos, por toda la gente que está relacionada con el derecho, sino también por la ciudadanía. La ciudadanía, con base en este principio de juridicidad, puede lograr tener una vida plena, puede lograr vivir tranquilo y puede lograr hacer cosas que lo dejen satisfecho y que crea en el gobierno. El Estado, dice la diapositiva, desde su nacimiento se ha regido por el derecho. Crea derecho y aplica una constitución. Fíjense, ahorita cuando dice desde su nacimiento se ha regido por el derecho, me vino a la mente algo que nosotros olvidamos con mucha facilidad. Antes, cuando en el origen de la sociedad, ¿quiénes eran las personas que de alguna manera manifestaban o inculcaban cómo debía ser el comportamiento? Y en la actualidad todavía se hace. Y hay un grupo básico, un pequeño grupo en la sociedad. La familia, sin darse cuenta, va poniendo algunos límites y va diciendo cómo debe ser el comportamiento de los integrantes de esta familia. Allí nace algo que nosotros tendríamos que ver y que está relacionado con la aceptación de la norma, con la aceptación de la ley. Porque en la familia, papá, mamá, nos dicen cuando somos pequeños cuál debe ser nuestro comportamiento. Podemos o no podemos estar de acuerdo, pero ya desde ese momento estamos siguiendo y aceptando o rechazando reglas. ¿Cierto o falso? Así es de que también tendríamos que ver esa forma. Dice la diapositiva que el Estado, desde su nacimiento, se ha regido por el derecho. El Estado también crea derecho y aplica una constitución. Constituye un conjunto de funciones jurídicas cuya comprensión es necesaria para entender el comportamiento de la comunidad política. Así es. Dice, constituye un conjunto de funciones jurídicas cuya comprensión es necesaria para entender el comportamiento de la comunidad política. ¿A cargo de quién está en ese conjunto de funciones jurídicas? ¿Quién es el que determina cuáles son esas funciones jurídicas? Dice el siguiente párrafo. Contrata
representa a sus nacionales, tiene jurisdicción, ejecuta sanciones y celebra tratados. Es un sujeto de derecho internacional. En suma, el Estado es sujeto de derechos y obligaciones, como toda la población. ¿Cierto? ¿O falso? ¿Cuál es una obligación del Estado para que digamos que es sujeto de derecho? No solamente internacional. La Constitución establece también que el Estado debe de respetar la Constitución y las normas que de ella emanen. En ese sentido, ¿el Estado será sujeto de derechos y obligaciones? La respuesta puede ser afirmativa o puede ser negativa. ¿Y quién se atrevería a decir positiva? O sea, afirmativa. Todos podríamos decir que sí, que el Estado no solamente es sujeto de derechos y obligaciones en el derecho internacional. Por ejemplo, se menciona cuando hablamos de legalidad que los funcionarios tendrán que llevar a cabo su actuación con base en lo dispuesto en la ley. ¿Esa es una obligación o es un derecho? Es una obligación, ¿sí o no? Y les digo siempre que cada párrafo nos llevaría bastante tiempo tratar de analizarlo todo, porque cuando decimos que el Estado constituye un conjunto de funciones jurídicas, aquí tendríamos que ver también cuáles son esas funciones jurídicas y que sí es la comprensión necesaria para entender el comportamiento de la comunidad política. Veamos que todo está íntimamente relacionado, pero nos falta todavía mucho conocimiento a todos para poder entender esta parte. Así es de que, bueno, pues yo considero que sí es muy conveniente que entendamos lo que dice el principio de juridicidad, que toda la gente debe interesarse por el contenido de la ley y que toda la gente debería saber porque en qué consiste, cuáles son las obligaciones y los deberes que se derivan de este principio, porque así podría lograr un mejor nivel de vida, una vida armoniosa. Así es de que podríamos decirlo y ver de qué se está hablando. Bueno, maestra, si me permite, ¿qué le parece si vamos a presentar los videos para que vean cómo se está relacionando la tarea que se dio en explicación y cómo los videos nos ayudan a nutrir los conceptos? Adelante, por favor, con los videos. A lo largo de la historia ha habido varias propuestas para definir qué es cultura. Todas ellas tienen una idea común. Es aquello que hacemos los humanos y compartimos en comunidad. Pero para no perdernos en el todo y tratar de entenderlo mejor, demos un viaje mental al pasado. Imaginemos a una tribu nómada que aprendió a leer los ríos y los mares. En comunidad descubrió cómo pescar y cómo vivir con eso. De la misma manera que otra tribu dentro de la llanura aprendió a rastrear a sus presas, entenderlas, cazarlas y usar mejor sus carnes, huesos y pieles. Mientras que para otro grupo de humanos, su supervivencia fue por saber para qué servían las hierbas, frutos, legumbres y semillas que recolectaban. Todo ello son rasgos culturales delimitados por ríos, mares y montañas, así como por las comunidades. En este viaje mental al pasado, ahora visualicemos el momento en que esos grupos nómadas se encontraron por primera vez. Miraron sus aspectos y ropas distintas. Les atrajeron y atemorizaron las costumbres ajenas y con toda seguridad pasaron tres cosas. Hubo guerras que definieron territorios.
se mezclaron entre los grupos diferentes, lo que permitió nuevas costumbres y conocimientos, así como una riqueza genética, e intercambiaron bienes, lo que dio origen a la economía. Desde este punto de vista, detrás de cualquier cosa que nos rodea, hay miles de años de conocimiento. Así que se puede decir que primero nació la economía de la mano de la cultura y después la política. Por muchos siglos, la cultura permaneció delimitada en un área específica. Fue hasta el siglo XIX, con el desarrollo del concepto de Estado-nación, que se habló de una cultura nacional más allá de las regiones. Ese siglo vio nacer grandes empresas culturales institucionales para desde ellas tratar de definir el espíritu de un país y, en consecuencia, tuvimos los nacionalismos, que crearon obras artísticas usadas por los políticos como puntos de referencia para construir una nación. Esas identidades nacionales, que fueron destacadas para la formación de los estados modernos, crearon diferencias a partir de las fronteras impuestas sobre regiones que compartían elementos culturales comunes. Por ello, las artes, saberes y conocimientos asimilados de manera oral de generación en generación, que entendemos como tradición, son un elemento cultural, al igual que el conocimiento institucionalizado con el que se desarrollan buena parte de las identidades nacionales. Cultura es la suma de tradición e identidad, pero la humanidad, además de imperfecta, es contradictoria, pues la tradición ha tenido fuertes batallas con la identidad. En México sabemos que aunque se ha usado la tradición para construir identidades y economías, quienes viven de la tradición difícilmente están representados en la identidad nacional. Las tradiciones desaparecieron si no se sumaban al mercado industrial. Algo así pasa ahora. Los gobernantes, casi en su totalidad, no entienden a la cultura más que aquello que está integrado a industrias culturales, es decir, las que forman parte del mercado, o peor aún, lo que consideran parte de la innovación tecnológica. El siglo XX y el siglo XXI vive la mundialización de la cultura, pues nuestro nivel de consumo nos permitiría, siempre y cuando tengamos el dinero, acceder a los libros publicados en otros países, músicas en cualquier otro idioma, alimentos de otras regiones, ropa de moda de cualquier parte del mundo, tecnología desarrollada en universidades extranjeras, sistemas de telecomunicación ideados en aldeas multiétnicas asentadas en una ciudad lejana, ver películas de superhéroes de historietas traducidas en cualquier idioma, una serie de costumbres de estándar mundial que nos acercan en consumo, pero nos alejan en el entendimiento de las diferencias. Por ello, hoy como antes, debatir qué es cultura, y en nuestro caso qué es cultura en México, nos permitirá encontrar la brújula para lograr mejores diálogos y acciones con las personas cercanas, con las que nos rodean, con las que viven en el mismo lugar, con las que viven muy lejos, con las que viven en el mismo planeta y hablan otros idiomas y piensan diferente. Aspirar a ser, como aquella metáfora que alguna vez mencionó Alfonso Reyes, árboles con las raíces en México y que al crecer con las ramas lleguemos al resto del mundo. Hola, déjenme presentarles a una familia muy especial, la familia Cortés López. Miguelito es el hijo menor y es un niño de tan solo 10 años. Sandra es la hermana mayor y ella ya es una adolescente de 16. Pedro es el papá y Betty la mamá. Ellos viven en México. Esta familia nos ayudará a entender qué es la cultura de la legalidad y por qué es importante promoverla. Podemos decir que vivimos en una cultura de la legalidad cuando la mayoría de las personas, sean niños o adultos, 1. Conocen las normas para convivir en paz y las respetan. 2. Además, son capaces de rechazar los actos ilegales y no se vuelven cómplices. 3. Y finalmente, para hablar de una verdadera cultura de la legalidad, todas las personas debemos confiar en las autoridades y colaborar con ellas para que se resuelvan delitos y se haga justicia. Todos los días vivimos situaciones que representan dilemas y debemos tomar decisiones, desde la ropa que nos pondremos, qué camino tomaremos para ir al trabajo o a la escuela. Pero en lo referente a la cultura de la legalidad, el dilema está en tomar la decisión de respetar o no las normas y ser responsables de las consecuencias.
Es como cuando Miguelito y su papá iban en el carro, se les hacía tarde para ir a la escuela y se pasaron un alto. No atropellaron a nadie, pero un policía los detuvo. Y sin palabra de por medio, Pedro le ofreció dinero para que los dejaran ir. Un acto claro de corrupción, ¿no crees? En otra ocasión, la familia Cortés López estaba en el súper y en un momento, Betty y Sandra vieron cómo se le caía la cartera al señor de enfrente y Sandra la recogió para quedársela ante la mirada de rechazo de su mamá. Este tipo de acciones, por pequeñas que parezcan, influyen para que exista o no la cultura de la legalidad, pues de cada uno de nosotros depende que las normas se cumplan. En estos casos, Pedro y Sandra decidieron entre distintos caminos y realizaron acciones en contra de las normas. Ahora regresemos en el tiempo y veamos las mismas situaciones, pero con decisiones y acciones apegadas a las normas. Una vez que el policía detuvo al papá de Miguelito, este le dice: papá, lo mejor era no pasarnos el alto. Hubiéramos salido más temprano para que no se nos hiciera tarde. Ahora tenemos que pagar la multa. El policía le dice a Pedro: aquí tiene. Lo de menos es que pague la multa, pero piense en lo que pudo ocasionar el pasarse el alto, además del ejemplo que le da a su hijo. Asumir las consecuencias de nuestros actos y reflexionar sobre la importancia del respeto de las normas para el beneficio de todos nos hace mejores personas para convivir en sociedad. Ahora pensemos en el caso de Betty y Sandra. Cuando ven que se le cae la cartera al señor que está frente a ellas, la recogen y se la regresan. El señor pone cara de asombro y les dice: gracias, qué bueno que todavía hay personas como ustedes. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Se imaginan si hiciéramos esto a lo largo de nuestra vida? Recordemos que para promover una cultura de legalidad no basta con conocer las normas e identificar lo que es correcto. También es necesario rechazar las acciones que van en contra de la legalidad. Pero lo más importante es que sobre las situaciones que se nos presentan a diario, tomemos decisiones y actuemos con apego a las normas. Entonces, ¿por qué es importante la cultura de la legalidad? Nos ayuda a regular nuestra conducta, respetarnos entre personas y convivir de manera armónica. Sin la cultura de la legalidad, no habría orden, paz ni Estado de Derecho. Si quieres saber qué es el Estado de Derecho y por qué es importante apoyarlo y fortalecerlo, revisa nuestra siguiente cápsula. Por un México seguro, legal y justo, México unido contra la delincuencia. Legalidad y legitimidad. Legalidad. Se dice que un poder es legal cuando se ejerce de acuerdo con las leyes establecidas. La legalidad es un principio de acuerdo con el cual todos los órganos del Estado se consideran que actúan dentro del ámbito de las leyes. El ciudadano obedece al ordenamiento impersonal estatuido legalmente y a los individuos puestos al frente del mismo en virtud de la legalidad formal de las prescripciones y en el ámbito de las mismas. Todos estos conceptos nos llevan a entender que la legalidad se relaciona con un sistema de normas, con un ordenamiento, y cuando los actos se desarrollan de acuerdo a ese sistema de normas, se dice que esos actos son legales. Cuando hablamos de actos, hablamos de cualquier tipo de acto, por ejemplo, el hecho de gobernar. La legitimidad, por su parte, consiste en la existencia, en una parte relevante de la población, de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario recurrir a la fuerza. La legitimación se produce cuando determinados individuos o grupos se dan cuenta de que el fundamento y los fines del poder son compatibles o están en armonía con su propio sistema de creencias. Y por otro lado, la impugnación de la legitimidad se da cuando el Estado es contradictorio con el sistema de creencias de los ciudadanos, y este juicio negativo se traduce en una acción orientada a transformar los aspectos básicos de la vida política. Es decir, la legitimidad puede estar relacionada o no con la legalidad, no es necesario. Normalmente, cuando un gobierno accede al poder de manera legal, es decir, en el marco de la legalidad, respetando un sistema de normas u ordenamiento jurídico, se dice que este gobierno es legítimo. Pero también puede ocurrir que un grupo de personas asuma el poder de manera ilegal, es decir, fuera de la legalidad, como puede ser a través de un golpe de Estado, y que ese golpe de Estado
provoque un gobierno legítimo. Esto se daría cuando determinados individuos o grupos se den cuenta de que el fundamento y los fines del poder son compatibles o están en armonía con su propio sistema de creencias. Más allá de que hayan accedido al poder de manera ilegal, puede llegar a ser legítimo. Entonces, para finalizar y para resumir, podemos relacionar la legalidad con la forma de acceso al poder y cómo éste es ejercido. Por su parte, podemos relacionar la legitimidad con el grado de consenso existente en la población tal que asegure la obediencia hacia el gobierno, sea legal o no, sin que sea necesario recurrir a la fuerza. Vamos a continuar con este tema del Estado de Derecho. El Estado y el derecho son un binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad. Cuando decimos que el Estado necesita la legitimidad que el derecho le brinda para encuadrar su actuación y limitar la acción del gobernado, es porque no podríamos permitir que una persona llegara, por ejemplo, llegar a la casa, nos dice, voy a ayudarte a limpiar la cocina y no sabe lavar los trastos. Ahí tendríamos que empezar a decirle qué es lo que requiere para poder empezar a hacer esa tarea. La legitimidad que el derecho le brinda es necesaria por eso. Esa legitimidad que se otorga a través de la legislación, a través de las leyes, es lo que le va a permitir al Estado llevar a cabo el actuar de todos los funcionarios y limitar la acción del gobernado. El actuar, recuerden ustedes que el actuar de los funcionarios tiene que ser conforme a la ley. El funcionario debe actuar únicamente conforme a lo dispuesto a la ley previa. En caso de que él no lo haga, va a tener un problema porque va a ser sancionado. Cuando no lleva a cabo la conducta de esa manera, incluso puede violentar algún derecho de las personas, puede afectarlo directamente, puede incluso afectarlo de tal grado que ese derecho sea perdido. El derecho es la fuerza coercitiva del Estado. ¿Por qué decimos que el derecho es la fuerza coercitiva del Estado? Bueno, pues porque cuando yo les decía que en la familia se ponen los padres muy serios cuando el niño no obedece, él tiene que decirle, ese padre le va a decir al niño, o lo haces o te voy a sancionar, incluso hay ocasiones en que los golpean, los dejan sin comer. Y entonces el niño puede ser que ahí sí ya logre aceptar lo que le está diciendo el papá y acepte que su comportamiento tiene que ser diferente. El Estado a veces hace eso, independientemente de que no se acepte de manera clara. También tiene como función el derecho perfeccionar la técnica y éticamente el orden de la vida social. ¿Cómo lo va a hacer? Pues también determinando cuáles son las acciones que puede realizar el gobernado. ¿Qué es lo que puede hacer? Sabemos que en ocasiones no estamos de acuerdo con lo que dice el Estado, porque decimos, bueno, pues ya nos cerraron esta calle porque están arreglándola, pero no se apura el Estado a arreglarla y ahí está la tierra, está encima todo lo que hay para impedir el paso de los vehículos y llegamos y nos subimos a la banqueta. Ahí estamos ya haciendo o llevando a cabo una conducta que no debemos llevar porque podemos incluso afectar las casas que están en esa calle. Y sí podemos hacernos acreedores a una sanción. ¿Y qué es lo que alega la persona que lo hace? Bueno, pues es que como el Estado no vino a arreglar la calle,
porque toda la ciudad es un desastre, yo tengo que llegar y tengo que ver cómo le hago. Pero también tendrá que entender el gobernado que debe aceptar que esté una temporada esa calle cerrada e ir por otra y buscarlo, porque si no se va a hacer acreedor a una sanción, porque si no, no tendrá ese orden la ciudadanía que requiere. Y vamos a empezar a tener problemas no solamente con la legislación, sino también con los vecinos. Adelante, por favor. El concepto básico del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un sistema, la forma de organización de un país, cómo está organizado el país, en el que todas las personas, los gobernantes e instituciones públicas y privadas, incluido el Estado, están obligadas a acatar las leyes, justas, imparciales y equitativas, así como a observar los mecanismos que garantizan su cumplimiento y el derecho a igual protección de dichas leyes sin discriminación. Pues aquí también vemos que esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque el Estado tendrá que vigilar que los gobernantes, las instituciones públicas y privadas acaten las leyes justas, imparciales, equitativas y previas, así como a observar los mecanismos que garantizan su cumplimiento. Y el derecho a igual protección de dichas leyes sin discriminación. Sin discriminación porque vemos que a veces se le da preferencia a alguna persona o a algún grupo. Y esto pues tampoco nos gusta. Esto también no lo aceptamos y empezamos a protestar e impedimos que se cumpla con lo establecido en la norma. Y el Estado de Derecho no podrá llevar a cabo sus acciones como debe hacerlo. Porque vamos a ver también que las personas estamos considerando que no es justo lo que está sucediendo con nosotros. Pero olvidamos que tenemos que ajustar nuestro comportamiento a lo que dice la norma. Y no solamente la norma, sino también tendremos que tomar en consideración los valores y los principios para poder tener una vida social más adecuada. Continuamos, por favor. Aquí vemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la base del Estado de Derecho, al establecer que todos los actos públicos y privados están sujetos a ella. También reconoce el derecho de acceso a la justicia de todas las personas. Habíamos hablado que la Constitución tiene que ser respetada y aceptada, y no solamente la Constitución, sino también las normas que emanen de ella. Sin embargo, también debemos de tomar en consideración que las autoridades, los funcionarios públicos, tienen que estar de acuerdo y llevar a cabo sus acciones conforme a lo que se establece en la legislación. El marco normativo derivado de la Constitución Política no es una garantía por sí mismo para la existencia de un Estado de Derecho, ya que el Estado necesita de algunos otros elementos que son imprescindibles. El imperio de la ley. El imperio de la ley tiene que ser ese, que sea respetada por todos. La división de poderes. Lo sabemos todos. Son 3 poderes los que conocemos perfectamente, que es
el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y cada uno de ellos realiza una tarea particular. La legalidad de la administración. Aquí también tendríamos que ver que el actuar de las autoridades tendrá que ser conforme a derecho y que en el caso de que no sea conforme a derecho, podrá ser sancionada porque tendrá que ser revisada. Los derechos y libertades fundamentales están contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la reforma del 2011, pues bueno, ya se elevaron estos derechos y libertades y también estamos viendo que tienen que ser respetados y que la autoridad tiene que actuar conforme a derecho porque puede violentarlos, puede incluso recibir alguna sanción por eso. La legalidad de la administración también puede ser sancionada, la administración, si los funcionarios no se conducen conforme a derecho. Adelante, por favor. Seguimos, por favor. En esta diapositiva está el siguiente tema, Estado de Derecho y Estado Jurídico. Continuamos, por favor. Aquí volvemos a ver el mismo concepto básico del Estado de Derecho. Es un sistema, la forma de organización de un país en el que todas las personas, los gobernantes e instituciones públicas y privadas, incluido el Estado, están obligados a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, así como observar los mecanismos que garantizan su cumplimiento y el derecho a igual protección de dichas leyes sin discriminación. Sin discriminación. Vemos que en ocasiones sí existe discriminación cuando llegamos a alguna oficina pública y no nos dan el trato que merecemos e incluso, independientemente de que hay disposición de que debemos ser tratados los adultos mayores con mayor consideración, en ocasiones nos dejan parados y no nos atienden en el tiempo esperado. Así es de que, pues no se respeta, no se da cumplimiento a lo previsto en la norma y la protección de dichas leyes no se lleva a cabo de manera equitativa. Adelante, por favor. El concepto básico de Estado jurídico. Todos los estados son estados jurídicos. Esto es cierto, porque se fundamentan toda la actuación en un conjunto de mandatos. Y estos mandatos pueden ser más o menos generales y abstractos. En un sentido amplio, constituyen un orden jurídico, pero solo algunos estados incorporan una serie de instituciones específicas que nos permiten considerarlos como Estado de Derecho. Los estados de derecho cuentan normalmente con una constitución que limita el poder político a través de la división o separación de poderes. También tener a los derechos fundamentales como eje sustantivo primordial. Sí, y vemos que en el caso del Estado mexicano están ya contemplados en la Constitución política. Sin embargo, las autoridades en ocasiones no realizan sus actos conforme lo establecido en la ley previa. Los estados jurídicos tienen por características A, primero está el Estado, B, después los individuos. Un ejemplo claro de solo estado jurídico son los estados totalitarios. Alemania nazi, Italia fascista, la URSS bolchevique y, dice la diapositiva,
Por eso Bobbio dijo que el Estado de Derecho, la gran revolución copérnica de la modernidad. No todos los estados que tienen un sistema jurídico son estados de derecho, porque no en todos los estados se respeta la norma. Así es de que tendríamos que ver cómo es que podríamos hacer para que se acepte esta disposición de la Constitución que limita el poder político a través de la división o separación de poderes. ¿Seguimos, por favor? Si me lo permite, maestra, Sí. ahí terminaríamos porque vamos a entrar precisamente a la fase del Parlamento en donde vamos a escuchar a nuestros becarios para que nos proporcionen sus opiniones, sus preguntas, pero que también para que sirva y hagamos el ejercicio de la síntesis de lo que hemos visto, en algunos casos muy complejo, que esa es la realidad para el tema de los... Ajá. No se les olvide que tienen que levantar su manita allí en su computador con la finalidad de que les podamos dar el uso de la voz. Por favor, adelante, nos indican si ya tenemos algún becario que quiera hacer uso de la voz. Todavía no hay nadie. Bueno, continuamos entonces en esta parte. Nos avisan cuando ya esté alguien, lo vamos a ver de todos modos en el tema de la pantalla. Aquí en la pantalla. Pero pásale para acá, digamos, los que estamos en el salón de clases, también la vamos a hacer de maestros aquí. Por favor. Buenas tardes. En la exposición se mencionó legalidad y legitimidad, pero se hace alusión a un concepto que es el de súbdito. Me gustaría que la maestra Villera nos explicara un poco más el concepto de súbdito. Sí, tienes razón. No es adecuada la utilización de súbdito. Debía haber dicho gobernado, porque súbdito se presta a considerar que estamos en otra forma de gobierno. Como las monárquicas. Como las monárquicas. Es correcto. Exactamente. Muchas gracias. ¿Alguno más? ¿No? Bueno, entonces, ya tenemos ahí en el Parlamento a alguien. Todavía no se atreven a hacer uso de la voz, pero decíamos, porque siempre lo que construimos en el diplomado tiene mucha claridad. Demasiadas veces estamos hablando y en el común de la gente se habla sobre la ley es injusta y los juzgadores no hacen bien su tarea, etcétera, etcétera. Y la maestra nos dio claras muestras de la complejidad técnica de lo que representa precisamente la cultura jurídica. Porque la cultura jurídica está hecha especialmente para aquellos juzgadores que es necesario que entiendan todas las ideas. Si lo recuerdan ustedes cuando dimos la clase sobre cultura de la democracia, nosotros hablábamos ahí particularmente que para ser un buen jurista, porque la gente pues sí puede tener conocimientos sobre una norma jurídica, pero decíamos para un buen jurista, y que también debería serlo para muchos funcionarios de la administración pública, decimos, tienen que conocer la historia de las instituciones, no solo la ley. Tienen que conocer las doctrinas que han dado origen a esas instituciones, no solo la ley. Luego viene ya el derecho positivo, donde está incorporada precisamente la ley, que es la que hace un congreso, ¿ok?, y que se publica para que sea obligatorio para todos los habitantes de este país. Pero en este tiempo estamos hablando de la jurisprudencia, es decir, todos estos datos tenían que ver precisamente con los conceptos que manejaba. En el asunto de la jurisprudencia son las interpretaciones que los tribunales federales hacen de aquello que los propios ciudadanos se inconforman por las determinaciones de jueces interiores o de resoluciones de jueces interiores. Y por último, estamos hablando del derecho comparado,
muchas de nuestras instituciones vienen del derecho comparado. Entonces, ese es el tipo de juristas que necesitamos en este país, porque podemos nosotros elegir a quien sea. Pero necesitamos ese tipo de juristas porque además la maestra habló, no lo olvidemos, la maestra habló de un sistema de valores. Es decir, la ley es un valor en sí mismo porque tiene que ser justa, decía, me explico, y servir para todos los mexicanos. Entonces, esta primera parte tendría que ser muy técnica. Por eso es que es necesario, y ya lo veremos a partir de la próxima clase, cómo la cultura de la legalidad es algo que debemos de tener todos. Un niño de 6 años, un adolescente de 12, un joven de 25, o una persona adulta, en fin, todos estamos obligados a ellos. El sacerdote, el maestro, el padre de familia, la mamá, el alumno, el empresario, el comerciante, el vendedor, el policía, la autoridad, todos absolutamente tenemos que estar ciertos en esa parte. Ahora sí, ¿ya tenemos a alguien en el Parlamento? Activa tu micrófono, Francis. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Francis. Feliz año a todos. Te escuchamos. Sí, Feliz bien, año. pues mira, yo escucho el tema de lo que es la legalidad y de la legitimidad, que son dos temas que parecieran escucharse iguales, pero son totalmente distintos. Pero bueno, en el tema de la legalidad, a mí me parece que es un tema que tiene que ver, como bien lo decía la maestra, en el tema moral, porque esto es desde casa, desde la educación en casa. Sin embargo, creo que nos ha estado faltando más conocimiento sobre la ley en el tema de todas las reformas que se van dando a la Constitución y de menos los básicos deberíamos conocerlos. Y creo que es parte de donde estamos mucha gente que no conocemos. Creo que en su gran mayoría desconocemos estos, y me hablo al general, el común general de la gente. Sí, no me refiero a la gente quizá que está encargada del tema jurista, como bien lo decías, sino en el tema general. Creo que esa es la parte donde todos nos falta, y por eso esa falta de cultura, porque no conocemos pues ni nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Creo que eso sería muy importante, que también empecemos a difundir, empecemos a hacer trabajo desde este punto, porque es parte de lo que irá construyéndose el tema de la legalidad en nuestro país. Gracias, maestro. ¿Un comentario, maestra, por favor? No, usted un comentario sobre... Aquí me gustaría decir que sí es muy complejo el tema. Es muy complejo el tema, pero estoy recordando que cuando se hablaba de cultura, decíamos que es la educación de las personas. Y la educación en México tendría que ser distinta desde el hogar. Cuando yo dije que la familia mexicana de alguna forma ya nos está interesando en la normatividad, cuando nos dice cómo debe ser nuestro comportamiento, creo que desde ese momento tendríamos ya que empezar a ser más objetivos, porque no tenemos objetividad. La verdad es que siempre estamos pensando nosotros, todos en general, que el culpable es el otro. Y no es cierto. También nosotros somos culpables. Yo soy culpable porque yo empecé a dar esta plática de una manera en la que pensé que todos podíamos hablar y participar, y por esa razón es que yo hacía las preguntas. Sin embargo, esto ya lo aprendí en este momento y no va a volver a suceder. No va a volver a suceder porque sí es conveniente que yo misma entienda que debe ser diferente para llegar a todos. Pero es parte precisamente de este asunto de la cultura. Separar de manera muy, muy clara y muy contundente lo que es la parte jurídica que le corresponde a los especialistas, abogados, jueces, responsables de la administración, etcétera, etcétera, y otra la de la legalidad, en donde todos ellos y nosotros vamos a poder trabajar. Adelante, por favor, Fernando Reséndiz. Buenas noches, maestro.
esto que estamos escuchando en esta exposición que nos hace usted, maestra, nos lleva al una de las razones por las cuales este diplomado se crea. Es un reto para lograr que tengamos una idea mejor sobre los valores, sobre lo que debe ser el Estado de Derecho, la cultura de la legalidad, y que tenemos que ser buenas personas para ser también buenos ciudadanos. Cuando nos salimos de los ejes que nos deben regir como ciudadanos o como autoridad y adoptamos otros valores que no son precisamente los de una conducta que podría llamarse encuadrada en el derecho o en los valores, nos estamos desviando de los principios que deben regir a cualquier sociedad. Y el espíritu de este diplomado es precisamente retomar con los becarios la importancia que tenemos en este reto de lograr entender que nuestro país, nuestra sociedad, en lo individual, tenemos que cambiar. Y esta parte es muy importante porque usted tocaba un tema muy interesante cuando habla de que el Estado de Derecho debe ser la parte coercitiva del Estado hacia los ciudadanos. Sin embargo, me parece que los ciudadanos tenemos también que ajustar esa parte en donde el Estado de Derecho deben ser nuestras armas que busquen la legitimidad de un gobierno, pero también la excelencia. La normatividad debe encuadrarse en cualquier gobierno para que el gobierno se rija por ella. Y nosotros hemos propiciado, al ser permisibles, para que los gobiernos hagan lo que quieran. Y ya no es un asunto que tiene que ver con partidos, es un asunto de que los gobiernos están actuando y desde la parte del ciudadano no estamos haciendo nada para que retomen el rumbo. Y entonces hoy la corrupción es algo normal, la falta de la aplicación del Estado de Derecho para defender los derechos de las personas es algo normal, y que los policías nos traten mal es algo normal, y que el servidor público no esté capacitado y el servidor público no tenga el mínimo de conocimientos, no solo de la historia de la institución, sino de esta parte que tiene que ver como su función, su obligación legal para ejercer un servicio público. Y estas cosas son las que tenemos que estar buscando, y este diplomado nos ayuda a entender el mecanismo. Muchas gracias. Nereida, por favor. Nereida, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Pero por favor, claro que sí. Buenas tardes. Bueno, creo yo que este ejercicio que acaba de pasar es un buen ejemplo. Lo que pasó ahorita, ¿no? Quizás las bases no estaban puestas, dado es así que la maestra no supo no había interactuar con nosotros hasta después. Entonces creo que es un buen ejemplo para también cómo estamos con el gobierno. A veces las reglas o las normas no son muy claras o no se hablan, y por eso es que caemos en muchos errores. Es mi punto de vista, claro está. Contrario, pero recuerden que es precisamente este Parlamento, es en donde todos tenemos la posibilidad de acertar, sí, de observar, de analizar y de reflexionar. Muchas gracias, Nereida. ¿Alguien más? Tenemos todavía 3 más. ¿Quién más? Almita, por favor. Alma. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cómo están, Alma? De todo, primero que nada, feliz año para todos y todas las bendiciones de Dios para este año que llega. Y bueno, para mí es un tema muy complejo porque no soy abogada, legalidad y el otro término de legitimidad son dos términos que necesito asimilar bien para poder participar sobre estos temas específicamente. Lo que quiero incriminaron por la muerte del matrimonio americano, los Guevara. Comentar es sobre, ahorita lo que mencionaba el maestro sobre la corrupción, que los ciudadanos tenemos la obligación, pues,
también de participar. Y bueno, en mi caso personal y en el de muchos, participamos de manera muy activa desde hace un rato, y lo que ha sucedido es que a fin de mantener su corrupción y sus privilegios, sobre todo, no digo que los anteriores no, pero sobre todo este último gobierno ha hecho todo para pisotear y para destrozar la Constitución y para pasar a avasallarnos y atropellarnos a los ciudadanos. Entonces, no es que no participemos muchos ciudadanos, lo hacemos, pero no pasa nada porque somos pocos, o que tiene que pasar. Estamos obligados y denunciamos la corrupción y todo se queda en eso porque quienes están obligados a aplicar las leyes contra los gobernantes corruptos que violan a diario nuestros derechos, pues son ellos mismos. Hablo, por ejemplo, pienso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tienen a una persona innombrable, que es una piedra literal, que está permitiendo la violación de nuestros derechos. ¿Qué hacemos? Protestamos, rompemos vidrios. Digo, no estoy yendo ya al extremo, denunciamos a nivel internacional. ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Y entonces, pues, por eso el desánimo de la gente a participar. La corrupción está y empeora, pero participamos muchos ciudadanos, pero ¿cómo más? O sea, es muy frustrante, ¿no? No sé si... Tranquilas, me doy a entender esto. Estamos obligados a participar y lo hacemos y no pasa nada, ¿no? Esa es mi participación. Buenas noches. Muchas gracias, Almita. Mira, a mí me parece muy interesante lo que planteó el doctor junto con lo que tú planteas. Pero somos la conciencia que hay en esta sociedad en este momento frente a todo lo demás. Y entonces estamos aquí y estamos actuando. Y entonces hay quienes están abriendo grupos con conocimiento de lo que aquí estamos virtiendo, y entonces estamos trascendiendo. Lo hicimos, lo estamos haciendo, y lo único que cabe señalar es, no debemos caer, digamos, en la desesperación. Es una carrera no de velocidad, sino de largo aliento. Pero aquí estamos, y estamos dando la batalla. ¿Con qué? Con lo que tenemos, Almita. Y esto es lo que tenemos, esta es la posibilidad de estarlo haciendo. Ya tenemos un canal en YouTube, ahora estamos extendiendo ya todos los videos. Le podemos decir a la gente, si quieres ver uno de nuestros videos, sube, no necesariamente en este momento, pero lo puede hacer en el momento en que considere. Ya trascendimos. No tenemos el poder suficiente como para dar un manotazo y decir, vamos a hacer el cambio de rumbo. No, pero sí estamos circulando. Traemos un vehículo, el vehículo de la ciudadanía, porque decíamos, la parte más importante de la democracia es el ciudadano. Pero la legislación, me explico, solo le da la posibilidad al ciudadano de ir cada 3 años o cada 6 años a emitir su voto. Estamos rompiendo esa inercia con tu propia iniciativa, la que estás formulando. Es decir, sí estamos haciendo. Por favor, ¿quién más continúa? Martina, por favor, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Yo les hablo desde Guadalajara. Bueno, de acuerdo a toda la información que hoy nos han plasmado la maestra y cada uno de mis compañeros del Parlamento, considero que hemos trascendido, como usted lo dice, desde el momento en que nosotros estamos haciendo la diferencia, instruyéndonos con esta información que debemos replicar. Si bien es cierto, la legalidad empieza desde nuestro hogar, desde nuestra casa, como madres y padres de familia, tratando de que nuestros hijos, nuestras generaciones empiecen a crecer nuevamente con normas
y reglas, porque actualmente nuestra sociedad está tan destruida, no únicamente por el gobierno, sino porque nosotros como padres y madres hemos dejado de hacer lo que nos corresponde, poner reglas, poner orden. Nos hemos dejado llevar por el modernismo, por la comodidad, ¿por qué no decirlo, no? Y eso se refleja en el gobierno, puesto que los ciudadanos que van a estar gobernando en este tiempo, quizás nuestros hijos, nuestros parientes, van a formar parte de un gobierno en los cuales vienen de un núcleo familiar, y esa familia que no se mantiene bajo normas y estatutos familiares, ¿cómo pueden salir una sociedad? ¿Qué hijos, qué ciudadanos estamos construyendo nosotros para que gobiernen? Porque emana de la familia. Si bien es cierto, lo que ya tenemos un gobierno pésimo, que vamos poco a poco a ser subyugados, a ser aplastados en nuestra libertad, porque poco a poco lo están haciendo. Y quizás no nos toque a nosotros ya levantar la voz, ¿verdad? Pero sí a nuestros jóvenes, sí a nuestros adolescentes. Y este es el parteaguas para que cada uno de nosotros alcemos la voz en nuestra comunidad, en nuestra área familiar, y empapemos a nuestros hijos de lo que estamos aprendiendo en este parlamento. Porque bien decía la maestra, ¿no? Muchos ni siquiera conocemos la Constitución. Anteriormente teníamos el civismo, anteriormente teníamos valores dentro de las escuelas, ¿verdad? Y ahorita ya no lo ven, ya no solamente tiene que haber una educación privada para que te den este tipo de información, porque el ciudadano de a pie ni siquiera tiene la cultura de leer, mucho menos de investigar, de checar lo que son las leyes, ¿no? La Constitución, algo que debíamos como ciudadanos, primeramente, tener dentro de nuestro hogar una constitución para que reconozcamos cuáles son nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. ¿Y qué podemos exigirle al gobierno? Pues el gobierno es emanado del pueblo y el pueblo tiene la última palabra, pero a veces el pueblo ni siquiera se cree el poder que tiene, porque lo único que podemos hacer es quejarnos. Y desde el momento en que estamos tomando una información, estamos tomando esta belleza de información, tenemos que hacerlo nuestro, cada quien en nuestras trincheras. Esa es mi forma de pensar. Para mí es algo que me construye como mujer, como ciudadana, como madre, como abuela, y es lo que yo transmito a mis hijos, a mis nietos. Esperando, ¿verdad? Que cuando ellos crezcan, yo he formado algo bueno, algo diferente a través de lo que estoy aprendiendo el día de hoy. Para mí es de gran valor toda la comunicación, toda la información, porque quien tiene la información tiene poder. Y considero que nos están dando poder para nosotros ser escuchados. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Martina. Coincidimos plenamente contigo. Desde luego, el tema pues tiene que ver con que sí estamos haciendo, sí estamos actuando, nos estamos moviendo en un escenario en donde no están muchos andan en busca de la consolidación de partidos políticos para replicar exactamente lo mismo, que el ciudadano sea la última parte. Y lo que nosotros buscamos es recuperar al ciudadano, ponerlo en la palestra y que el ciudadano sea el que ordene a los otros partidos políticos o autoridades que hagan lo que tienen que hacer. Muchas gracias. ¿Tenemos a alguien más? José Rivero. Pepe, por favor. Abriendo micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, claro. Primeramente, un feliz año a todos. Una muy retrocargada curso de la complejidad de la legalidad, ¿no? Aquí en Puebla hemos tenido ese problema porque hemos tenido muchos gobernadores. Y me llegó a la mente, ahora que comentaba aquí la maestra, cuando me invitaron apenas a la protesta del ciudadano presidente municipal acá de la ciudad, y en la protesta hay una frase que me llama mucho la atención, que dicen hacer valer y respetar de las leyes que de ella emanen. Obviamente se están refiriendo a la Constitución.
termina su discurso de bienvenida y de que voy a hacer y Puebla. Le digo, oiga, don Pepe, porque es mi tocayo para variar, ¿cuántos artículos tiene la Constitución mexicana? No me supo contestar. Entonces, ¿cómo vas a obligar a hacer valer y respetar las leyes que de ella emanan si no sabes ni cuántos artículos y tienes que aplicarte sobre esos artículos? Vaya, nomás es una cuestión que me queda siempre asombrada de que todos los políticos y cargos públicos de mucho tiempo atrás no tienen la curiosidad de estudiar, por lo menos de empaparse. Les digo, ya ni de los 136 artículos, ¿cuántos municipios, qué territorio de tus municipios es? ¿Cuánta gente tienes que atender? Tener los principios básicos estadísticos que te pueden ofrecer. Pues ahí está, para eso se inventó el INEGI, ¿no? Y finalmente veo como que mucha apatía por parte de la juventud. Les preguntas si quieren tomar parte y te dicen, no, pues lo que comentaban muchos maestros de que cada 3 y cada 6 años tenemos que ir a votar y enmendar ese derecho cívico que tenemos. Ya tampoco les interesa el voto porque está como Cantinflas, ¿no? Cuando le dicen, ¿y por quién va a votar? Pues por el PRI, porque es el que siempre gana, ¿no? Entonces dice, ¿para qué si siempre ganan las alternancias que surgen de 4 o 5 años para acá, ¿no? Y concluyendo, pues este diplomado me ha abierto mucho la visión y panorama de que sí podemos nosotros, esta generación sesentonas que estamos en el diplomado, sí podemos llegar a consolidar algo y sí podemos hacer un cambio. Puebla cumple 500 años en el 2031. Yo tendré 71 años. Espero llegar, creo que sí. Y por ahí me cuestiono, 500 años y ha valido la pena. Seguimos teniendo a la 28 de octubre tomando las calles de la ciudad cuando se le ocurre, las huelgas sindicalizadas. Pues sí, es tu valor constitucional, pero tú como ciudadano, ¿has hecho en estos 500 años algo por tu ciudad? Y miren que he cuestionado a mucha gente y se queda diciendo, ¿cómo estás proyectando? Le digo, pues sí, porque yo en 6 años puedo ejercer un cargo público, pues tengo 60, 66, 61, 71, pues no es tan mala edad, ¿no? Les agradezco. Al contrario, Pepe, muchas gracias. Tenemos a alguien más por ahí en el tema del Parlamento. Te agradecemos, Pepe, mucho. Nos quedan 3 minutos para la intervención de Dulce. Por favor, Dulce, nuestra alumnita más pequeña. Muchas gracias por darme la participación. Feliz año. Comentando sobre lo que comentaba nuestro compañero hace un momento en el Parlamento, siento que los jóvenes no nos estamos uniendo tanto a esta parte política o ciudadana, por lo mismo de que no vemos el impacto que podemos tener. Tenemos ese conformismo de que no, pues ¿para qué votamos? Y van a votar los mismos de siempre, no, pero pues ¿para qué? Si hay corrupción, no vamos a contribuir en nada. Y luego, si en las escuelas no nos enseñan que tenemos este poder como ciudadanos, ¿cómo vamos a poder ejercerlo? Y ese es un problema grandísimo. Ahorita, gracias al diplomado, he podido expandir mis conocimientos sobre el tema de ciudadanía, porque a lo que he llevado en clases no nos han enseñado, o bueno, no se han enfocado tanto en esa parte, nos enseñan solo lo del temario, o algunas leyes fundamentales de la Constitución, de los derechos humanos, y no todos, solo algunos. Entonces, si no se reafirma, si la educación no nos enseña desde jóvenes que tenemos este poder, que nosotros como ciudadanos tenemos esta capacidad de poder
contribuir a nuestro México o a nuestro México o cualquier país, mediante las leyes no vamos a poder cambiar. Y si no nos enseñan que tenemos ese poder, va a estar muy difícil que lo podamos cambiar y va a seguir la corrupción, que es un gran problema y que se ha expandido en estos últimos 2 sexenios. Muchas gracias. Dulce, gracias a ti. Vamos a concluir, ya no hay nadie más. Vamos a dar el uso de la voz a la maestra para que cierre el día de hoy nuestro parlamento y nuestra sesión de clase. Bueno, yo les agradezco a todos los participantes, a todas. Sus comentarios me parecen muy atinados. Quisiera decir algo respecto de la población en México. Creo que más que conformista, es apática, como que nos hemos dejado influenciar por algunas situaciones, por algunas costumbres del extranjero y hemos olvidado nuestros orígenes. Ojalá que este Parlamento sirva para interesar a más jóvenes. Me gustaría que hubiera más jóvenes en este Parlamento. Para mí es muy importante estar aquí. Estaba pensando incluso decirle a mi amigo Enrique, ya no voy a ir, amiguito, por favor. Siempre le digo amiguito, ¿verdad? Amiguito, yo tenía ganas de decirle eso, pero cuando empecé, las primeras clases no las pude ver porque no manejo muy bien la computadora y ya después sí estaba yo viendo cómo se habían llevado a cabo las participaciones de los maestros y me interesó muchísimo. Yo quiero decirles que siempre parto de la base que las personas no es que no sepan, sí saben. Lo que sucede es que no le dan nombre a ese conocimiento y no se atreven a externar todos sus puntos de vista. Es muy difícil que alguien se atreva, por ejemplo, aquí a través del Parlamento, de que le veamos la cara. Si ustedes se dan cuenta, no todos quieren que les veamos la cara. Somos temerosos. Los mexicanos somos temerosos. He pensado en algunos momentos que somos comodinos y que no nos interesa lo que esté pasando con nuestro país. Y los jóvenes están aceptando costumbres y están aceptando algunas formas de comportamiento extranjeras que realmente no les están beneficiando en nada. Pero no solamente los jóvenes, también las modificaciones a la educación básica de nuestro país desde hace varios años está siendo maltratada. Yo recuerdo, yo tengo un hijo ya grande de 54 años y cuando él tenía 6 años lo llevé a una escuela privada, pública y hubo hubo un comentario que hizo la maestra en ese tiempo. Desde ese momento dijo que ya no se iban a reprobar los niños. Yo levanté la mano y le dije, ¿qué va a pasar con esos niños que no saben leer? Y la respuesta de la maestra fue, la vida se encargará de reprobarlos. Y muchos han reprobado. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias. Agradezco los comentarios también que hicieron los compañeros, los de Alma. Por favor, Alma, me enternece mucho y me gusta mucho su participación. Así es de que sí, Martina también. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden, 5 de la tarde, aquí en el Parlamento Ciudadano Construir. Gracias. Hasta luego.